Bueno, a ver, para comentar diversos temas, los cambios ministeriales y también lo que esta revelación de Hildebrandt en sus 13 sobre personal de la DINI que le hace seguimiento al coronel Harvey Colchado, estamos con Mariano González, exministro del Interior y además también exministro de Defensa. Señor González, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, Omar, y un gusto estar en su programa. Bueno, a ver, primero comentar los nuevos cambios, en particular el del nuevo ministro de Defensa, un cargo además importante vinculado a las Fuerzas Armadas, el señor Daniel Hugo Barragán Coloma, que, como decíamos, postuló por Unión por el Perú, el partido de José Vega Antonio, pero que además se promocionaba en el 2021 como aliado justamente a Antauro Humala. ¿Quién es Daniel Hugo Barragán, este exoficial de la Fuerza Aérea? Es un exoficial de la Fuerza Aérea que además fue parte de la comisión de transferencia en el gobierno, entre el gobierno del presidente Sagasti y de Castillo, ¿no? O sea, sin duda es una persona que tiene experiencia política, ¿no? Ha estado en Unión por el Perú, después ha estado también en la Comisión de Transferencia, pero esperemos pues saber que la gestión sea mejor que sus antecesores, ¿no? Sin embargo, creo que ya empezamos con el pie izquierdo y justo hoy, que es el Día de las Fuerzas Armadas, ¿no? ¿Y por qué le parece que sería o es un nombramiento negativo justo para las Fuerzas Armadas? Más que negativo por él, negativo por el anuncio que ha hecho Pedro Castillo. El anuncio engañamuchachos de subir la alimentación, o lo que coloquialmente se conoce como el rancho de la tropa, de 8 soles. Dicho sea de paso, por gestión mía se subió de 6 soles a 8 soles. Cuando fue ministro de Defensa. Así es, en el 2016. Pero lo que él no dice que es cuando se hace, cuando se sube la alimentación, sea para las Fuerzas Armadas o para la policía, se sube para todos. Hay un efecto espejo necesario y lo que yo no sé, si esos 4 soles, que sí es verdad, justos y necesarios, el ministro de Economía va a decir que es factible. Los va a financiar. Así es. ¿Por qué? Porque esa alza en la alimentación no solo tendría que ser para el personal de tropa, sino para todo el personal militar y para todos los policías. Es decir, en actividad. No se puede hacer un aumento de rancho solo para un determinado grupo. Si se incrementa, tienen que incrementarse para militares y policías. Así es. Y yo creo que, o espero no estar otra vez en una situación similar a la del cheque sin fondos para los niños del cáncer. Bueno, que ya lo hemos visto no solo ahí, generando expectativas en una serie de cosas, fertilizantes, gas natural, y bueno, la lista es interminable, pero el personaje, Daniel Hugo Barragán Coloma, ¿no? Un exoficial de la FAB, entra al Ministerio de Defensa, un día tan importante además como usted menciona, postuló por Unión por el Perú. ¿Tiene algún vínculo esta persona con Antauro Humala? En el momento que él postula, sí, definitivamente el movimiento se proclamaba además cercano a Antauro, ¿no? Entonces, ahora, espero pues que él, en sus primeras declaraciones públicas, conozco a Daniel, espero que marque distancia, ¿no? Que es lo que esperamos, por lo menos quienes tenemos, digamos, algo de conocimiento de esto, esperamos que él marque distancia de todos estos sectores, no solamente radicales, sino que tengan algún tipo de filiación o cercanía con este asesino, ¿no? A ver, porque llama la atención. Esta semana pudimos conversar con don Isaac Humala, padre no solo del expresidente Ollanta, sino también de Antauro Humala, y ante la pregunta si podía Antauro ser aliado de Pedro Castillo, del presidente, dijo que sí, que podrían tener puntos de coincidencia y ser aliados. Y claro, llama la atención lo que hemos venido viendo en los últimos meses con la salida de Antauro, en teoría por hacer trabajos que tienen que ver con estos muñequitos de Hello Kitty. Él negó esto. Entonces ya de por sí hay una sombra en torno a esta salida. Definitivamente hay alguien detrás que está moviendo los hilos del Ejecutivo y que no son pues ninguno de los ayayeros que ha estado en el entorno y que aún permanece en el entorno de Castillo, ¿no? Definitivamente hay alguien que está jugando y está jugando probablemente hasta con malas artes, ¿no? Muestra de ello es el tema que se ha conocido en la DINI. Muestra de ello es que el nuevo ministro, inclusive de Transportes y Comunicaciones, antes de Defensa, también ha estado vinculado a Juan Silva, ¿no? Richard Washington Tineo. Así es, también ha trabajado en la gestión de Silva, ¿no? En el MTC, en claro. el MTC. Entonces, independientemente, o sea, lo que creo es que hay una suerte de un nivel
altísimo de confianza y por eso es que se toma esa medida. Y el día de ayer ha habido una reunión, inclusive, de él con el presidente, ¿no? Así es, y no solo eso, sino que el nuevo ministro de Defensa, lo mencionábamos hace un momento, Daniel Barragán, hasta hace poco era coordinador parlamentario del ministro Roberto Sánchez. Es decir, y esto ya es una precisión, política, el presidente tiene miedo de salir a buscar fuera, de buscar figuras independientes, quizás luego de lo que pasó con usted. Dice, yo ya no me arriesgo más, me sale otro Mariano González y acá todos fregados. Sí, pero gracias por sus palabras, pero creo que ya ni siquiera le es tan necesario cuidarse en el Ejecutivo ni en las formas. El Legislativo le hace el trabajo al Ejecutivo. El Congreso es el mejor cómplice que puede tener Pedro Castillo. Y lo digo con todas sus letras. Me apena porque hay congresistas muy respetables, honorables, y creo que ellos saben perfectamente que no me refiero a ellos, ¿no? Lo dice en específico por lo ocurrido el día de hoy. Claro, es decir, sí, no llegaron a los 66 votos para bajar a Willy Huerta. Es vergonzoso. O sea, yo creo que el número que alguna vez dije de 40 niños queda corto. Es más, me atrevería a decir que todas las bancadas deben tener bajo sospecha a sus propios compañeros de bancada a ver si son niños, ¿no? Quizás la única bancada que no esté en ese problema sea, no sé, Avanza País, pero realmente es sorprendente de cómo las cosas suceden en el Congreso, ¿no? Realmente... Ahora, llama la atención, ¿no? Revisar el cuadro que... Te empieza a dar asco, ¿no? Sí, bueno, que elabora Martín Hidalgo, nuestro colega de comercio, y uno, pues, haciendo la aritmética simple, ve que si todos hubiesen ido a votar, todas las bancadas de oposición, tranquilamente se llegaba a los 66 votos. Es decir, no se llega a esa cantidad porque muchos no van a votar o simplemente se abstuvieron. Y hay un caso que es alarmante. Ya quedó claro que Podemos es un jardín de infancia, ¿no? Claro. O sea, a ver, y sobre eso, ¿no? Vamos a empezar con el tema de la DINI, pero antes de pasar a la DINI, quería terminar el tema del nuevo ministro de Defensa, que sí puede generar ciertas suspicacias, dado que es un personaje que en su momento estuvo cercano a Antauro Humala. ¿Cuánto poder real de influencia tiene un ministro de Defensa sobre las Fuerzas Armadas, sobre nuestras Fuerzas Armadas con la actual Comandancia General? A ver, hay una situación que creo que no es ningún secreto para las Fuerzas Armadas ni para la Policía Nacional. Hay dos tipos, digamos, de ministros que de alguna manera generan cierto respeto al interior de las instituciones. Las Fuerzas Armadas y la Policía. Aquellos oficiales generales, llámense generales, almirantes, ¿no? O vicealmirantes, ¿no? O generales de división, ¿no? O tenientes generales en el caso de la Fuerza Aérea o de la Policía, que están, digamos, en una situación de retiro y que asumen la posición de ministro y de alguna manera gozan de cierto respeto. Y otra es la de los ministros civiles, que de alguna manera le marcan un poco siempre la supremacía del orden constitucional sobre las Fuerzas Armadas. Entonces, en esa línea existen esos dos. Pero también hay un tercer grupo de ministros que tiene que ver con oficiales o suboficiales que de alguna manera, pues, por situaciones de la vida, como es el caso, o fue el caso de Ayala, asumen la conducción de un sector, ¿no? O sea, y no es por desmerecer, yo también he sido soldado. A los 17 años fui soldado voluntario, pero eso no tiene nada que ver con mis calidades. Me he preparado durante el camino para poder manejar un sector. No, se lo pregunto para ya entrar de fondo al tema de la DINI que reveló el la semanario Hildebrand en sus 13. Vemos cómo se usa a la policía... A lo que iba, discúlpame, Omar, es que lamentablemente el ministro del Interior, en este caso el señor Willy Huerta, y el ministro de Defensa, ¿no? No son oficiales, con todo el respeto que se merecen, como personas, no son oficiales de alta graduación. Es decir, quedaron de comandantes. Entonces, y eso, en cierta manera, trae problemas. Y quien debe saber bastante de esto es el mismo Ollanta Humala. O sea, el ganarse el respeto tiene que ver con la trayectoria profesional también. Distinto fue el caso, por ejemplo, del señor Valdés, ¿no? Óscar Valdés salió de comandante, pero en la actividad privada hizo toda una trayectoria.
profesional. Entonces, obviamente, cuando regresa digamos, al Estado con otra posición, obviamente adquiere una posición de respeto, ¿no? Y ahora, ¿es normal, ya entrando al tema de fondo, es normal lo que ha revelado Américo Zambrano en Gil de sus 3? Es decir, que personal de la Dirección de Inteligencia adscrita a la PSM haga, no sé, 60 y pico búsquedas de Harvey Colchado para ver si tiene denuncias, para ver su legajo, que más de una decena o docena de personal de la policía esté detrás de una sola persona. ¿Eso es normal? Hace poco más de un mes, tanto en RPP como en otros medios de comunicación, me referí al plan Colchado. Sí. Y que no solamente era Harvey Colchado, sino tenía que ver con la fiscal Barreto, con la fiscal de la Nación y otras personas más. Y me incluyo también en ese plan. Pero también me referí a que había un plan de contrainteligencia liderado, y lo dije hasta con nombre propio, en búsqueda de contrainteligencia del señor Arévalo, y hoy está ahí él. También me referí a que había que investigar y le pedí expresamente al presidente de la Comisión de Inteligencia que intervenga la DINI, es decir, para ver lo que estaba sucediendo. Y hasta el día de hoy han pasado más de 5 semanas desde que hice ese pedido público. ¿A quién fue? Al almirante Cueto. Y hoy congresista José Cueto. Y puede ver los programas desde hace 5 semanas que vengo diciendo lo mismo. Entonces, la Comisión de Inteligencia está mirando para el costado y se están haciendo los locos. Y es parte de la política que está teniendo, el comportamiento y la política que está teniendo el Congreso frente a los actos del Ejecutivo. Estas búsquedas, insisto, no son pocas, 60 y pico en el caso para ver, me parece la ficha RENIEC, 20 y picos para ver si tiene alguna denuncia. La seriedad de esta información, no solamente por la calidad probablemente de sus fuentes, y que sé que él cuida muy bien sus fuentes, pero la seriedad del trabajo de Américo Zambrano es tal que además ya tiene antecedentes de esta naturaleza. No nos olvidemos que hace casi 10 años él fue quien denunció que la DINI venía haciendo seguimientos también a diversos personajes políticos, periodistas, y que le costó injustamente, porque ella no era la responsable, pero sí creo que políticamente le alcanzó a la PSM de aquel entonces, a Ana Jara. En el gobierno del expresidente Humala, sí lo recuerdo. Ahora, ¿usted cree que...? Y yo lo recuerdo porque yo también estaba en la lista. Obviamente, en ese momento no era una persona públicamente conocida como hoy. ¿Y en este momento cree que está en la lista también de la DINI? Pero claro que sí, y lo dije por eso hace 5 semanas. Todas las personas que han intervenido en el esclarecimiento de los hechos, estamos en esa lista. Pero la diferencia es que hoy por hoy estamos dispuestos a luchar y dándole la cara y mirándole a los ojos a estos miserables, porque ese trabajo, el servicio de inteligencia no se crea para hacer ese tipo de trabajos. El servicio de inteligencia se crea para servir al Estado. ¿Se ha convertido en una policía política la DINI? Yo creo que sí. Y ahora hay que decirlo con todas sus letras, pues, ¿no? A partir de esta publicación que hace Américo Zambrano, a partir del trabajo que hace la prensa responsable como ustedes, hay que empezar a decirle las cosas abiertamente. Este servicio de inteligencia está trabajando para Castillo. Ahora, ¿quiénes son los responsables operativos y políticos de tener a más de 20, no sé cuántos policías u oficiales en la búsqueda justamente de personas, en la búsqueda del coordinador del equipo especial, de políticos, de fiscales? ¿Quiénes son los responsables operativos y los responsables políticos? Porque, digamos, alguien tiene que responder. El responsable político de todo acto que haga la DINI es el presidente del Consejo de Ministros. Aníbal Torres. Aníbal Torres, él mismo. Y, obviamente, el responsable directo de los actos de gestión que se hagan en la DINI es el jefe de la DINI. No sé qué está esperando la Comisión de Inteligencia para citarlo. ¿De quién se trata, perdón? ¿Quién es el jefe de la DINI? José Luis Fernández Latorre. Latorre. Me parece, quizá me estoy equivocando, que él es el primo de la esposa de Richard Rojas, de Perú Libre. Y me parece que también es, digamos, cercano al presidente, es natural de Chota, me parece. Sí, claro que sí. Y su máximo galardón es haber sido comisario de Tacabamba, ¿no?
Es decir, a ver, sin desmerecer a los comisarios, No, evidentemente, lo que quiere pero, decir que no tiene ninguna formación ni experiencia para inteligencia, ¿no? pero por ser cercano al presidente de la República, es llevado a la cabeza de lo que sería la policía política. Y responsable además del cheque de los 4.000 millones. Del cheque sin fondos para los niños con Así cáncer. es. No nos olvidemos que Andrés Hurtado se refiere agradeciendo a la invitación que le hace él. Pero más allá de todas estas cuestiones, inclusive que podrían tornar en anecdóticas, lo que acá estamos viviendo es que todos los actos que hace el Ejecutivo están siendo pensados en proteger a Castillo y a sus cómplices de las investigaciones. Eso para mí está clarísimo. Pero lo que también está claro es que el Congreso no solo no está haciendo su trabajo, sino que si continúa con este comportamiento, se está convirtiendo también en cómplice. Y ya no solo los niños. Los niños merecen sus investigaciones por todas las cosas que se están viendo en la Fiscalía. Pero políticamente, el Congreso hoy le está haciendo tanto daño como al Ejecutivo. Y viene algo mucho más fuerte. En pocos días, no sé cuántos, porque eso va a depender de la sala penal, de la sala suprema permanente, se va a definir si los aportes de campaña son o no son ilegales y constituyen delito, es decir, lavado de activos. Y eso está en la sala que lo va a ver César San Martín. Así es. El fiscal Vela ya pidió la inhibición de San Martín. Que no se va a dar. No, ya se rechazó. Ya se rechazó. Entonces, él va a resolver. Y no nos olvidemos, con el respeto y aprecio que le tengo al doctor San Martín, que su asesor estaba mencionado en las agendas de la señora Heredia. Independientemente de estos hechos políticos, lo que él decida y su sala va a ser determinante, porque si decide que no constituye delito, prácticamente gran parte del trabajo del equipo especial Lavajato. Sí, claro, al menos en lo que tiene que ver con aportes de campaña, recibidos, no con los temas de corrupción, ¿no? Pero con aportes de campaña. Ya, pero entonces, eso no, ahí lo perdí un poco. ¿Qué tendría que ver con el caso de la DINI? ¿Qué tendría que ver? ¿Por qué? Porque ellos ya están haciendo justamente análisis de situaciones. Y en esa situación, evidentemente, se arma lo que comúnmente se dice en el argot criollo, se arma la pampa. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa si el fallo de la sala del doctor San Martín es favorable a los políticos? Es favorable para esta casación presentada por Humala y Nadine Heredia? Definitivamente, por ejemplo, la señora Keiko Fujimori quedaría absolutamente... Claro, porque es el mismo caso, así ¿no? es. Con toda la razón. Y si dice que sí constituye delito, obviamente el escenario será desfavorable y también generará algún tipo de reacción por parte de la ciudadanía. Y la próxima semana se acaba la campaña municipal y todo vuelve otra vez a la realidad. Entonces, el escenario, y esto no es ser pitonizo ni mucho, el escenario de octubre, sin duda, creo que va a ser un escenario... ¿Va a marcar un antes y un después? Así es, muy complejo. Y en ese escenario, ya por lo menos yo tengo un antecedente, que es el comportamiento del Congreso, que el Congreso está trabajando para Castillo. Es decir, ya, digamos, la posibilidad de el adelanto de elecciones me queda claro que no va a pasar, no hay ningún consenso. Ese cuento de primero vamos por Dina y después por Castillo es un engaña muchacho de la derecha. ¿Pero qué quiere decir eso? ¿Que, digamos, los políticos están muy cómodos en realidad con la situación actual? Lo que pasa es que se junta el hambre y la necesidad. Así como hay niños que tienen intereses económicos y otros por convicción, otros porque le cae bien Castillo, también hay otro grupo de gente que dice, y me refiero a la derecha más conservadora, el enemigo no es Castillo. Para ellos el enemigo es el progresismo, la centroizquierda, lo que ellos dicen, o la derecha liberal, y a todos los agrupan, o nos agrupan en un solo bloque diciendo, nuestro enemigo es el caviar. Entonces, los extremos se juntan. Cerrón lo dijo claramente en Argentina, ¿no? En esta entrevista. Claro, y lamentablemente, pues la gente, lo voy a decir más claro, la gente de Renovación le hace el juego, pues. Montoya, Cueto y este señor que es el tercer vicepresidente que nunca aparece para las votaciones importantes. ¿Muñante? Muñante, y que fue beneficiado con el voto de Perú Libre para ser elegido. Las cosas están clarísimas. Los dos extremos nos están hundiendo.
hundiendo por corrupción, hundiendo por ineficiencia, y el Congreso está siendo cómplice. Hoy día el Congreso se ha recibido, se ha graduado como cómplice de Castillo. Es decir, en la práctica lo que vemos es, digamos, a aliados simplemente jugando o desarrollando un papel, un rol para las cámaras. Sí, y me apena porque hay gente, por ejemplo, como en el grupo de los morados, Edgar Málaga es un muy buen congresista, un ex Podemos como Carlos Santos, un buen congresista, en Avanza País, Adriana Duela, creo que no hay ninguna duda, en el fujimorismo, el congresista Ventura ha hecho un muy buen trabajo al frente de fiscalización. A mí mismo me ha macheteado, pero con justa razón, como debe ser. Entonces, eso es lo que se necesita, que la gente y la clase política se comporte a la altura de las circunstancias. No necesitamos niños, grandes ni viejos. Hay muchas cosas para comentar, ¿no? Yo quiero terminar con esto porque no sé si hemos perdido ya la capacidad de indignarnos. Yo me imagino que en otro país alguien denuncia que tenemos una policía política que le está haciendo seguimiento a los rivales de turno. Y esto sería pues un escándalo de proporciones. Aquí vi que no pasó mucho, ¿no? Y con las disculpas del caso, Omar, pero yo sí, como verá, sigo indignado, ¿no? Sí, Disculpe, no, claro. ¿no? Sí, no, perfecto, pero no veo esa misma indignación pues en el resto de la política peruana, es lo que más llama la atención. Y eso Pero bueno, es lo que hace que nuestra gente, sobre todo nuestra juventud, nuestros adolescentes, inclusive miren a la política pues como algo que no está bien, ¿no? Y además, a ver, si lo unimos... Y duele eso, ¿no? Claro que sí, si lo unimos con lo primero que hemos estado comentando, el cambio de ministros, ya hasta es una cosa pues normal, casi no es noticia hablar de un cambio de ministro. Ya cuando salió el tuit de Presidencia diciendo cambio de ministros en plural, uno decía, bueno, va a cambiar a transporte, pero ¿a quién más? Ya esto se ha vuelto demasiado normal, cotidiano. Y el señor General Alvarado, él renunció, le aceptaron la renuncia antes del viaje del presidente. Sin embargo, un ministro no puede abandonar su puesto mientras que no llegue su relevo. Y él lo dejó. Y no solo eso, sino que en la audiencia de impedimento de salida del país, ante el juez, dice que él ya está trabajando. ¿Y dónde está trabajando? En una empresa que fue contratista o es contratista del sector donde él ha trabajado. Y existe un impedimento legal, por lo menos de 1 año, para que él pueda contratar con ellos. Increíble, increíble eso. Muchísimas gracias, doctor Mariano González, exministro del Interior, exministro de Defensa, sobre todos estos temas que realmente, señores, señoras, si nos ponemos a pensar con tranquilidad, son increíbles, pero ya no pasa nada. Una pausa, venimos para hablar con el doctor Julio Rodríguez, abogado penalista, abogado también de Samir Villaverde, sobre varios casos, este y otros casos puntuales.